bomberos cuidarse más de manejar un cadáver que de manejar un vivo herido. A veces no sabemos qué contamina y qué no. Por ahí sabemos un montón de materiales peligrosos y no sabemos de qué cosas cuidarnos frente a un cadáver y de qué cosas cuidarnos frente a un vivo. Y resulta que contamina mucho más el vivo que el muerto. Pero si esto no lo sabemos bien, y si no sabemos de qué cuidarnos, y si no sabemos cuáles son los equipos de bioseguridad que hay que usar, que no son caros, pero hay que conocerlos, si no sabemos bien por dónde viene la contaminación, nos exponemos un montón. Pero nos llenamos de miedo, porque el muerto siempre da miedo. Porque ese es el otro gran tema que obviamente hoy vamos a tener tiempo de tratar, que se trata en los cursos, que es la muerte. Porque resulta que somos tan cancheros que trabajamos con la muerte de los demás, pero con la nuestra nunca. Entonces cuando nos toca ir a ver un muerto, la nuestra hace ruido. Entonces le tenemos miedo al muerto. Y ahí nos exponemos. Cuando empezamos a tenerle miedo. Y resulta que al que le tenemos que tener más miedo es al vivo. ¿Se transmite en impresión el muerto? ¿El miedo ese, no? ¿Cómo? ¿El miedo se transmite en impresión? O sea... Claro, se transmite en un montón de cuidados, por ejemplo. El extremo cuidado frente a un cadáver tiene que ver con el miedo. Y si vos no sabés que no contamina, en realidad lo que estás teniendo miedo es a la muerte. Pero nadie lo va a decir así nomás. Entonces es más fácil pensar que uno se protege de un montón de maneras en el cuidado de un cuerpo. Cuando el cuerpo no contamina, como sí contamina un vivo, porque están todos los virus y las bacterias activas. Una persona a partir de que muere, también mueren los virus y las bacterias, son muy pocas las que se conservan. Las ligadas al cólera y alguna otra más. Pero si esto no lo conocemos, es muy sencillo, es un protocolo de manejo de cadáveres. Es un manualcito que el que quiere me pide, se lo mando por internet, que es de la OPS, que es de la Cruz Roja Internacional, que les dice así, 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 así se cuidan de los muertos, así, así, así se cuidan de los vivos. Pero hay que saberlo. Si yo no lo sé esto, si yo no sé de qué forma tengo que conservar un cuerpo, hasta que le meto hielo común y hago un desastre. O le meto el hielo seco, que es lo que le tengo que poner, pero no tengo la precaución necesaria y lo quemo. Entonces después, para hacer una autopsia, me mando a la cama. Como es un montón de cosas que no sabemos, que hacemos mal, que nos cargan, que son muy sencillas de saber. Pero hay que quererlas saber. O hay que saber que habría que saberlas. Todo eso tiene que ver con el trabajo con los mitos. Todos los mitos que andan dando vuelta en emergencias y que hay que hablarlos. Pero para eso hay que hacer reuniones, tenemos que conocernos, tenemos que reunirnos no solamente para capacitarnos, no solamente para las bajadas de línea de cada institución, o para ver el partido, o para comer un asado, que son todas instancias muy buenas y necesarias. También nos tenemos que reunir para conocernos como personas y para hablar de estas cosas, para poner todos estos temas arriba de la mesa. Si todo esto funciona, el durante es una pavada. Porque es poner en marcha todo lo que ya traemos listo. Entonces yo bajo de la unidad con una valija así de grande de posibilidades de trabajo. Ahora, cuando yo en el antes no me preparé en todo esto, la bajada de la unidad es una catástrofe en sí misma. Porque no sé por dónde empezar. Porque empiezan a jugarse todas estas cosas que no están. Y que muchas veces ni siquiera me doy cuenta que no están. Pero empiezo a tener ansiedad, a ponerme nerviosa, a malhumorarme, a enojarme, a gritar. Tiene que ver con eso, con que me faltan recursos. Y el después tiene que ver con la reinserción, con las descargas emocionales, cómo se hace un defusing, cómo nos sentamos a hablar de lo que pasó, de qué manera. Muchos me dicen, sí, nosotros hablamos de lo que me pasó. Sí, todos hablamos. El tema es que hay un protocolo muy fácil también, que yo tengo que seguir, que de esa manera descargo las emociones. Hablo y me sirve. No solamente hablo y me sigo llevando todo esto acá encima o en la cabeza. ¿Cómo vuelvo al trabajo? El gran tema en bomberos es que somos voluntarios y hay otro trabajo que hay que sostener. ¿Y cómo hago para volver al trabajo? Cansado, nervioso, mal, con todo esto en mi cabeza. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para volver a mi casa? A todos nos han puesto alguna vez la valija en la puerta. Nos viven cambiando la fotito del portarretrato como que esté actualizada, no sea cosa. Claro, por Facebook, nos mandan mensajes por el Facebook. Sí, también. Ya veo que saben. Bueno, esas cosas que pasan, ¿cómo hago?
¿Cómo hago para que la tarea me permita seguir adelante? ¿Cómo hago para que alguien entienda qué hacemos un viernes a la noche acá? ¿Qué hacemos los sábados y los domingos metidos en los cuarteles? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace para volver a casa y que el cuaderno de los deberes de los hijos sea importante, que tengamos ganas de sentarnos a jugar, que llevemos a alguien o vayamos al supermercado a hacer las compras, y que bajemos de una situación que acabamos de vivir así y tengamos que pelearnos porque aumentó el detergente o pensar que vamos a hacer de comer, ¿no? Son bajadas muy rápidas, muy bruscas y que son tan importantes una cosa como la otra, porque eso nos sostiene. Porque cuando perdemos eso, la angustia es enorme. Porque cuando empezamos a perder el eje familiar, el eje social, los amigos, la angustia es enorme, nos sentimos mal. Y cuando empezamos a querer recuperarlo, a veces ya es tarde. A veces no se recuperan las cosas como uno cree. Saber cómo hacer un debriefing. El debriefing es una técnica mucho más profunda. El diffusing son técnicas grupales de descarga emocional. Y el debriefing son técnicas individuales o grupales en el caso que todo el grupo esté afectado y se usan cuando la situación realmente es mucho más profunda y el impacto es mucho más profunda y son de descarga emocional. Son técnicas preventivas, con lo cual la pueden hacer ustedes, pero para eso hay que estar entrenados. Pero siempre se aconseja que en todos los cuarteles haya al menos 2 o 3 personas que las sepan hacer bien para que puedan asistir a sus compañeros. Y saber que la asistencia psicológica solamente en un segundo momento, que no llega en el primer momento. Otro gran error es pensar que los cuarteles necesitan psicólogos. Por eso yo trabajo en la Facultad de Medicina porque me aman en la de Psicología. Pero no hacen falta psicólogos, esta es la realidad, porque no se trata de un desarrollo ni patológico ni nada por el estilo, se trata de reacciones normales frente a situaciones que no lo son. El tema es tratar de estar nosotros entrenados para poder reconocer este tipo de reacciones y hacer algo con eso. No tener una asistencia externa, sino que nosotros podamos cuidarnos solos y que en caso de que sí realmente la complejidad sea muy grande, pedir ayuda. Acá vamos a hablar ahora de esta nueva clasificación de víctimas. Hasta hace 2 años se hablaba de víctimas primarias y secundarias. Siempre hablábamos de primarias y secundarias y los equipos de rescate estaban incluidas dentro de las víctimas secundarias cuando les sucedía algo. Desde hace 2 años se está utilizando esta nueva clasificación. Ustedes fíjense que de 2 pasamos a 5. Las víctimas primarias son las que están ubicadas en el desastre, por decir desastre, en la emergencia o en la situación que fuera. Dentro de las primarias tenemos las 3 categorías: ilesas, heridas o muertas. Dentro de las víctimas ilesas, primarias, ilesas, o sea, a los que no les pasó nada, ellos son los que desarrollan más estrés postraumático en mediano plazo. Porque son las víctimas que no cuidamos. Son las que nunca les damos bolilla. Siempre nos ocupamos de las heridas o de las fallecidas. Los que, entre comillas, están bien, no les damos bolilla. Son los primeros que se exponen porque están totalmente choqueados, consternados, a accidentes, a convertirse rápidamente en heridos, a accidentes en los próximos días, chocan, se caen, se tropiezan, montones de cosas que les pasan o comienzan a desarrollar los primeros indicios de estrés postraumático, porque no fueron contenidas. Las heridas, que es lo que uno hace, inmediatamente los toca, los agarra, les da información, les habla, se comunica, los acompaña, los contiene. A los demás, ¿qué hacemos? Los cargamos de tareas. Los mandamos a hacer trámites, les decimos que se vayan, no les prestamos atención, nadie está encima de ellos. Ahora vamos a ver algunas imágenes de esas situaciones. Tener en claro que dentro de las víctimas primarias, las ilesas son tan víctimas como los demás y que tenemos que cuidarlos. Por eso es que cuando empezamos a pensar estas cosas, nos damos cuenta que las manos no nos alcanzan y que nunca somos suficientes, que por eso hay que construir redes de apoyo. Las víctimas secundarias quedó solo en la categoría de familiares y amigos de las víctimas primarias. Está estudiado y consensuado internacionalmente que hoy por hoy, con la velocidad de la comunicación de Twitter, Facebook, celulares y todo esto, en el término de 1 hora, por cada una de las víctimas primarias, heridas, ilesas o fallecidas,
En una hora yo voy a tener 10 víctimas por cada una movilizándose hacia el lugar, secundarias. O sea que si yo tengo un accidente vehicular con 4 implicados, en el término como máximo de una hora yo voy a tener 40 personas dirigiéndose hacia el lugar. Que lo escucharon, que les parece que puede ser su familiar, que creen que sí, que llaman al celular y no contesta. 40. De esos 40 va a depender cómo yo gestione la crisis en ese momento, si se van a transformar o no en primarias. ¿Cómo voy a manejar la comunicación? ¿Cómo voy a crear una zona segura? Me dicen que muchas veces que poner la cinta es armar una zona segura. Ahora vamos a ver imágenes. ¿Qué no? No tiene nada que ver con una zona segura. Porque todo el mundo la va a pasar. Porque están viendo lo que sucede. Porque lo están fotografiando. Porque lo están filmando. Porque pasan por arriba, pasan por abajo, la rompen. Eso no es zona segura. Ni para ustedes, ni para las víctimas primarias, ni para las secundarias. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos gritando, terminamos puteándonos con el que quiere entrar, terminamos empujando gente, porque la multiplicación es enorme. Y van a ver cómo vamos a ir pasando. Entonces me voy a encontrar, porque en un hecho, a lo mejor de 4 víctimas originales, tengo 300. Entre los que llegaron, los que pararon a ver, los que quisieron ayudar. Y son víctimas. La secundaria, familiares y amigos de las víctimas primarias. Ustedes multipliquen, imagínense el tren de 11. Que cualquier persona que supusiera que su familiar estaba en ese tren, se movilizó hacia 11. ¿Cuántos trenes llegaban en un día de semana a las 8 de la mañana? Solo el Sarmiento, ni les digo el metro, el Sarmiento nada más. No era el único tren que llegaba. Simultáneamente estaban llegando 6 trenes. A las 8.01, a las 8.02, a las 8, a las 7.59. Vos no sabés cuál tomó tu familiar. Multipliquen cuánta gente va en un tren colgada, miles, por 10. Todo ese malón llegó a Capital en el término de una hora, a partir de que Crónica, C5N, celular, Twitter, Facebook, empezaron a decir chocó un tren, chocó un tren. Hay muertos. ¿Cómo son los titulares? Hay muertos. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuántos? Muertos. Aún no se sabe el número de muertos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros que supusiera que sus familiares está ahí? Salimos como locos. Si esto uno no lo piensa, esa ola se nos viene encima. Y no se puede trabajar. Y no solo no se puede trabajar, sino que multiplica. ¿Se acuerdan? Este es un caso que cuento siempre porque a mí me marcó muchísimo. Hace años la escuela ECOS, que era una escuela que tuvieron el accidente en Santa Fe. Este micro que venía con los chicos del Chaco, que habían ido a hacer ayuda comunitaria, se accidenta en Santa Fe también, no me acuerdo el nombre del pueblito, pero también la misma situación parecida a la de Sanjitas. O sea, había solo un destacamento de bomberos con el cuerpo activo, no sé si eran 5, 4 o 5. Así que hasta que llegó, bueno, todo el tema, llega la noticia a Buenos Aires, los papás se reúnen en la escuela, desesperados, cualquier papá, y no había información. Se sabía que había chicos muertos, que había chicos heridos y chicos ilesos, pero no se sabía quién. Por un criterio muy erróneo, que tampoco tenemos tiempo de trabajarlo, que es de que hasta que no se saben las listas enteras, no se comunican las noticias a los papás. Cuando es muy rápido poder comunicar la lista de muertos. A veces las que no tenemos rápidas son las de heridos, pero las de muertos, en esos casos con sus compañeros al lado las tenemos. Y si no al revés, las de ilesos las tenemos muy rápido, porque hablan. Decime cómo te llamas, a qué número de teléfono llamo, paso rápidamente la de ilesos. A veces se dice que hasta que no está todo el reconocimiento de cuerpos, no se saben todos los nombres, no se pasa la vida. Eso puede llevar a veces hasta un día, saber cómo se llaman los muertos. Pero cómo se llaman los vivos, que también es una cuestión de minutos. En este caso se quería esperar a tener la lista completa y no se notificó quiénes eran. Los papás se les ofreció al día siguiente viajar con el avión Hércules del gobierno para ir a ver un papá por cada chico del micro. Muchos papás no aguantaron hasta el otro día, esto era a las 6, 7 de la tarde, tenían que esperar hasta las 10 de la mañana del otro día. Agarraron sus propios autos y salieron por la ruta para allá. Víctimas secundarias en estado de shock, papás de posibles víctimas. ¿Qué pasa? En el camino, un matrimonio que iba en el auto choca con un camión. Este matrimonio iba, no sé, a 200 kilómetros por hora, en total estado de estupor, mueren los dos, el papá y la mamá. Su hijo estaba ileso. Al hijo no le había pasado nada. Pero por no comunicar esto,
pasa. Entonces, el manejo de la comunicación en el hecho, cómo se crean las zonas, cómo se manejan las víctimas secundarias, no se las tiene en cuenta. Y ahí tenemos después el caldo de cultivo para las siguientes primarias, cuando no están bien gestionadas. Víctimas de terciarias, nosotros. Nos dieron una categoría enterita para nosotros. Y no nos dicen los que se accidentan, como nos decían antes, secundarias. No, entera. Porque si no empezamos a tomar conciencia de que nos transformamos en víctimas a partir de que ponemos el pie en cualquier tipo de salida o de intervención, no vamos a estar lo suficientemente cuidados. Porque todos nos creemos Superman, todos creemos que le va a pasar al otro, que a nosotros no nos pasa nada. La omnipotencia con la que nos manejamos, la soberbia con la que nos manejamos todos, creyendo que el peligro está en otro lado o que le pasa al otro, hace que terminemos siendo víctimas terciarias. Hoy por hoy, dentro de los equipos de emergencia, de los que quieran, las categorías que quieran, las instituciones que quieran, el número de víctimas internas es altísimo, altísimo. Bomberos, policía, defensa civil, cuerpo médico, lo que quieran, prefectura, guardavidas, altísimo. ¿Por qué? Porque somos soberbios, porque no nos consideramos víctimas, porque nos creemos superhéroes que estamos siempre al servicio de salvar a otro y a nosotros ¿qué? No nos va a pasar nada. Entonces terminamos teniendo, nos ganamos una categoría entera y ahí, en el tercer nivel. Y en cuanto a lo emocional, ni hablar. Ni hablar. Andamos todos destruidos por la vida, pero con el uniforme. Creemos que un uniforme nos va a proteger de las emociones, creemos que un autónomo nos va a proteger de las emociones, creemos que ponerme el equipo hace que algo no me pase. Y no hay, no existe. No existe equipo, no existe nada que me proteja de lo que está dentro mío. Nada. Entonces también termino como víctima. También termino mal, con enfriamiento emocional, abandonando la tarea, renunciando, yéndome, no queriendo salir. A veces tenemos gente que suena la sirena y se tira como loca para salir en la primera, y tenemos gente que disimuladamente está para atrás de una columna para que se vayan y se afosan. Y esto no es por miedo, por ser miedoso, por un desgaste enorme. Es porque hay mucha carga, mucha cosa vivida que impide que una vez más se pueda salir. Pero como de eso no se habla, lo acarreo hasta que un día digo basta. O me quedo solamente como instructor. Y nadie se forma como bombero para ser solamente instructor. Está genial ser instructor porque es devolver lo que aprendí. Pero la esencia, la pasión que me trajo a esto no es esconderme atrás de una columna. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay espacio para hablar de lo que me pasa. Porque no sé cómo sacármelo de encima. Las de cuarto nivel son los miembros de la comunidad que ofrece ayuda. Esto que hablábamos hace un ratito, los voluntarios no formados, la gente que se para a mirar, que quiere ayudar con la mejor de las voluntades y que hay que terminar juntándola después. Y que termina descompuesta, que termina lastimada. Lo vemos en los accidentes de las autopistas, el que para a ayudar y después hay que ir corriendo a levantar al que paró a ayudar. Y hay que pedir una unidad para que se lleve al que paró a ayudar. O chocó, o se lastimó, o se contaminó, o hizo cualquier macana. Entonces, acá tengo más todavía. Y acá se multiplica que pierdo el control. Y si no me doy cuenta, y si no arme bien la zona segura, para cualquiera. En las autopistas ustedes lo ven muy fácil eso. Por más que ponen los conos, empieza primero el que para, ¿no? El que va así despacito para ver si hay un muerto. Ve el muerto y dice, ¡ay, vi el muerto! Y dice, ¿a qué paraste a 20 para ver el muerto? Si cuando ves el muerto te da asco, pero hay que ver el muerto, pero después vomito 20 metros más adelante, ¿no? Pero el muerto lo vi. Y entonces le puedo contar a todo el mundo que lo vi. Y esto todo el tiempo así. Y paran atrás, y paran adelante, y paran del otro lado del guardarrás, y paran en la ruta, y paran en la banquina. Y si hay bomberos en los pueblos, suena la sirena, sale la unidad y atrás hay todo el pueblo. En bicicleta, en moto, corriendo, en camisón. Uno ve la caravana que va atrás de la unidad. ¿Y qué van a ver? Si hay un muerto. O a ver cómo se está quemando algo. Pero después resulta que se no pueden dormir. Entonces, cuando nosotros no hacemos un corte seguro, cuando no estiramos el corte más atrás, cuando no vayamos correctamente la zona, multiplicamos las víctimas.
¿Se acuerdan cuando fue el accidente de trenes de Londres? En Londres, si ustedes, no sé si se acuerdan, en la tele nadie vio nada, que fue después del día 8. Nadie vio nada en Londres. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema, que por supuesto entraríamos en todo el tema legal, ¿no? Que para esto tenemos que tener un apoyo legal y una presencia del Estado en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, el periodismo y todo el morbo que anda dando vuelta. Ellos tienen un sistema de como unos biombos que levantan, son unas varillitas como si fueran cañas de pescar, ultra livianas, con una tela sumamente finita y liviana, que se levanta así, tiene 2 ventositas en las bases, la levantan y con eso ellos cubren espacio, tiene 2 metros por 2 metros y medio, creo, una cosa así, cada panel. Cada unidad de lo que fuera, de bomberos, de policía, qué sé yo, que a su vez se pliegan, lleva 3 o 4 adentro de esas, que no ocupan lugar y no pesan nada. Entonces ellos en el término de 5 o 10 minutos les cierran unas zonas enormes con eso, altísimo. Ahí nadie ve nada. Acá la estás llevando en la unidad criminalística, tienen, pero nada más. Claro. Y chiquitas, ¿no? Claro, que te cubre cuánto. No en el tren de 11, sino en el anterior, que creo que había sido en Flores, o no me acuerdo qué accidente hubo antes del de 11. En el colectivo. El colectivo. Sí. No, el tren. Sí, el tren colectivo. Claro, bueno, el SAME intentó poner lo que encontró, que eran unos carteles. ¿Qué hicieron los periodistas? Agujeraron el cartel, calzaban la lente de la cámara y filmaban lo que viniera. Entonces, solo lo que veían fijo. Vos veías las imágenes todo el tiempo estática y lo que iba desfilándoles por arriba. Bueno, como siempre, también tenemos el gran debate que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, ¿no? O sea, si nosotros pues compramos Crónica o miramos esto, y bueno, ellos no van a seguir vendiendo. Pero la realidad es que es muy complejo el tema de las víctimas de cuarto nivel, en tanto en cuanto no tengamos una legislación. Pero sí es cierto que se puede prevenir. Sí es cierto que si yo pongo un biombo en la autopista no tengo más atolladero cuando tengo el accidente, porque el atolladero lo tengo porque la gente mira. A todos nos pasa que cuando pasamos decimos, pero ya está, ya lo corrieron, ya lo sacan, ¿qué tal? Están todos mirando. Y se arman unas colas de kilómetros y están todos mirando. Pero ese que está mirando después muchas veces provoca otro accidente. Y las de quinto nivel, que son las personas que se ven implicadas indirectamente, son las que ven por televisión estas imágenes sin filtro, son las que después de algún accidente que conmueve mucho a una sociedad, escuchar la sirena de los bomberos los altera, escuchar las sirenas de las ambulancias los altera, y comienzan a aparecer pidiendo consultas, pidiendo ayuda, y muchas veces no se los tiene en cuenta como víctimas de algún accidente. Cuando fue el caso de la nena Candela, que se cumplió 1 año, había muchos abuelos afectados consultando en guardias de hospitales porque tenían mucho miedo que a sus nietas les pasara esto. Yo tengo amigas conocidas que trabajan en guardias de hospitales y me contaban que llegaban muchas abuelas, una cosa que se repitió mucho, que tenían nietas llamadas Candela y que manifestaban muchas reacciones ligadas al estrés, al miedo de que les pasara algo. Si uno no escucha esto, no se da cuenta de dónde viene. Entonces ustedes hagan la cuenta de lo que habitualmente uno dice, un accidente con 3 víctimas. Podemos llegar a terminar un accidente con 3 víctimas con 300 o 400 personas involucradas. Y no nos damos cuenta, no lo pensamos. Y mucho de que este número baje depende de nosotros, depende del trabajo que hagamos, depende de cómo nos cuidemos y hasta dónde nos expongamos nosotros como víctimas, hasta dónde expongamos a los voluntarios como víctimas, que se acerquen, hasta dónde cerremos correctamente una zona, cómo cuidemos a las víctimas primarias y lesas. Es muy grande lo que hay para hacer. Todos sabemos de qué se trata el trabajo, a qué uno se expone cuando sale. Estas son las víctimas que se acercan a mirar. Esto es Icuá Bolaños, para la gente acercándose a mirar. Toda esta gente está viendo enfrente el incendio, cómo sacan los cuerpos. Multipliquen todo esto. No solamente esto es una víctima primaria y lesa, que si no la contenemos en ese estado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos que trabajar con chicos? No es lo mismo trabajar con adultos que trabajar con chicos, eso lo sabemos todos. ¿Qué pasa cuando el fuego camina y camina? Esto es una bodega en Mendoza, que empezó siendo un pequeñito depósito, se incendió toda la bodega.
¿Qué pasa cuando un compañero se accidenta? Hasta ahí venimos bien. Podemos controlar a las víctimas, podemos controlar incendios que se nos van de las manos, podemos controlar un derrame tóxico, podemos hacer una evacuación en el agua, podemos hasta ahí manejarnos con una criatura que llora, que no encuentra a sus papás. ¿Qué pasa cuando es nuestro compañero el que hay que sacar como una víctima? Que entró como un par y sale como una víctima. Y ustedes fíjense que son 3 bomberos, esto también es psicoagolantes, para asistir a un compañero. Son 4 bomberos menos que están trabajando en el lugar donde estaban trabajando. Entonces, empezamos a pensar que como condiciones básicas pensábamos que necesitábamos capacitación, ya hablamos de lo que era, protocolos indispensables, es una deuda que tenemos con nosotros mismos. Aprender primero a diseñarlos, que no es nada difícil. Si le perdemos el miedo, es una pavada diseñar un protocolo, pero hay que empezar a diseñarlos a la medida de lo que nosotros necesitamos. El protocolo es una respuesta. Yo no puedo diseñar un protocolo si no conozco la respuesta la pregunta de una institución. ¿Qué necesita? ¿En qué no tenemos forma de trabajo consensuada? Armemos un protocolo para eso. ¿Qué estamos haciendo como nos parece? Con sentido común, que bastante difícil de encontrarlo es. Bueno, hagamos un protocolo y hagámoslo todo de la misma manera. Si no, empezamos a aprender de qué se trata construir un equipo. ¿Qué le está pasando a mi compañero? ¿Quién es mi compañero? ¿De qué forma vamos a salir? ¿Quiénes somos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué límites tenemos? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Cuáles son permanentes? ¿Cuáles son temporarias? ¿Qué momento estoy pasando? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero hacer? Trabajo en red con el resto de las instituciones. Y al final la pasión. En general pensamos que la pasión es lo que nos mueve acá. La pasión nos trajo a todos a este trabajo. Ahora, si vamos a poner la pasión por delante, el resto desaparece. Porque pareciera que todo es pasión. Yo muchas veces comento con bomberos, cuando uno lee los lemas de bomberos, a mí me da como... ¿no? Porque es todo pasión. Y esa pasión nos enceguece. La pasión es el motor, tiene que estar. Pero tiene que estar atrás para que todo esto se cumpla. Pero resulta que si seguíamos charlando, nos dábamos cuenta que dentro de lo que habitualmente uno cree que es necesario, nos olvidamos de la parte emocional. Nos olvidamos que somos personas, tan fácil como eso. Resulta que ser bombero no es ser persona, una cosa medio extraña, pero pareciera que así funciona, que emocionalmente no necesitamos nada. Entonces miren cómo se nos agranda la lista, si empezamos a pensar que somos personas. Resulta que transformarnos, que no es nada fácil, de héroes a profesionales, requiere capacitación, protocolo, nos ponemos bien arriba. Y yo soy muy hincha con el tema de protocolos, porque me parece que es lo que nos hace profesionales, es lo que nos condiciona para empezar a ser profesionales y no hacer las cosas como nos gusta o como nos parece. Y entonces nos peleamos, porque yo tengo más años que vos, porque yo tengo más experiencia que... A mí no me vas a venir así como se hace, porque yo, ¿sabes qué? Las botas que gasté, sí, genial. Entonces usémoslo para diseñar un protocolo que nos sirva a todos, no para medir fuerzas. Bajemos esto a una cuestión concreta y adaptémoslo, porque el protocolo hay que adaptarlo, hay que traducirlo. Yo he traído protocolos de Europa que los tengo que traducir, no en idioma solamente, sino en cultura, que para allá sirven y acá no sirven, así como están. El corazón sirve, la esencia, pero después hay que bajarlos a nuestra realidad. Así, bueno, acá nosotros trabajamos de esta manera y lo necesitamos de esta manera. Bueno, ¿cómo lo armamos? Técnicas como el debriefing, por ejemplo, que yo las aprendí a hacer en Europa, tal cual se hacen allá, acá no se puede. El debriefing es un protocolo, el debriefing es un protocolo, pero hay que modificarlas para que de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras necesidades, a nuestra manera de ver las cosas, sirvan. No nos sirve. Identificación, empezar a trabajar con identificación quiere decir identificarnos entre pares, conocernos, conocer las otras instituciones. Acá, en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, trabajamos atomizados, o sea, uno llega a la emergencia, cada institución por su lado.